Bueno, continuando con el tema sobre el TIR, sobre la tasa interna de rentabilidad, decimos que el beneficio neto actualizado sea igual a la inversión del valor actual neto o sea igual a cero. La TIR, la tasa interna de rentabilidad, es la máxima tasa de descuento que puede arrojar un proyecto para que sea viable, debido a que una tasa mayor causaría que el beneficio neto actualizado sea inferior a la inversión. Su fórmula es el valor actual neto menor que cero. Usamos la fórmula del valor actual neto es igual al beneficio neto actual menos la inversión. Reemplazamos que el valor actual neto por cero y hallamos la tasa de descuento. Ahora bien, nos piden explicar o dar un ejemplo de portafolio de inversión. Primero que todo, vamos a definir lo que es un portafolio de inversión. Decimos que es una colección de bienes de propiedad de un individuo o una institución. Puede incluir bienes inmuebles o barras de oro, pero en la gran mayoría de portafolios la inversión se compone principalmente de valores como los bonos, las acciones, los fondos mutuos, los fondos de mercado monetario y los fondos cotizados en las diferentes bolsas. Estos fondos de inversión o portafolio de inversión también se le denominan como cartera de activos financieros. Y decimos que es una serie de títulos valores de propiedades de una persona o de una entidad quienes extienden su inversión en diferentes herramientas financieras en lo relacionado o a rendimientos y riesgos. Su análisis está basado en las técnicas de cartera y las fórmulas de cuantificación anticipada de riesgos. Decimos que los fondos de inversión se componen por el rendimiento, el riesgo, el plazo y la liquidez. El rendimiento se refiere a la ganancia obtenida según la tasa y el plazo. El riesgo se define como la posibilidad de pérdida sujeta al riesgo a asumir. Cuando hablamos de plazo, es el tiempo de inversión del dinero sin poder disponer de él. Y cuando hablamos del término de liquidez, nos estamos refiriendo a la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero, en efectivo. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de inversión, que son el ahorro, y definimos el ahorro como una inversión tradicional popular, que las ganancias son mínimas, adicionalmente que sufren una considerable evaluación. Por otro lado, podemos hablar sobre la inversión, y su definición es el ahorro cuantificado con una porción de dinero que generará ganancias superiores a la inflación. En el portafolio de inversión también hablaremos de los activos financieros. Nos referimos a las acciones, a los bonos del Estado, al efectivo, a los créditos operacionales comerciales, a los créditos ante terceros y a los valores representativos. También hablamos del capital contable. Nos referimos a las acciones comunes y a las acciones preferentes,
como también hacemos referencia a los activos fijos, como son los bienes inmuebles e inmuebles. Acá tenemos pues las diferentes alternativas sobre las tasas de inversión y los diferentes tipos de riesgos de acuerdo a la rentabilidad, pues si son o no son viables. Ahora el tema que nos corresponde a tratar, vamos a hablar sobre los derivados. Vamos a hablar en qué consisten, cuáles son las ventajas y las desventajas, adicionalmente por qué son considerados como instrumentos de gestión de riesgos. Cuando hablamos de derivados, decimos que es un instrumento financiero cuyo valor depende de otra variable que se denomina subyacente, como por ejemplo los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. Entonces los derivados financieros son uno de los principales instrumentos financieros cuyo valor depende del precio de un activo, que puede ser un bono, una acción, un producto o mercancía, de una tasa de interés, de un tipo de cambio, de un índice de acciones, de precios o de cualquier otra variable cuantificable a esta variable se le llamará subyacente, que está conformada por los forwards, que son los contratos a corto plazo, los futuros, pues que son los contratos a tiempos futuros, los swaps, que son las permutas financieras, y las opciones hace referencia a los contratos de opciones. Los activos subyacentes hace referencia a un activo financiero o índice de activos financieros que es objeto de un contrato de negociados, de los negociados en el mercado. Pueden ser financieros, como son las divisas, las tasas, los bonos, las acciones, los índices, etc. Y a los no financieros, entre ellos tenemos los energéticos o cualquier bien comercial. Los principales objetivos de estos instrumentos son los de realización de operaciones de cobertura o de inversión. Hablaremos sobre los derivados financieros, sus ventajas, que permiten la obtención de ingresos vía comisiones y diferenciales. Estas operaciones están basadas en contratos de marco estandarizado, lo que simplifica y hace más barato el proceso de negociación. Adicionalmente muestra flexibilidad a la hora de determinar las condiciones del contrato. Las partes actuales determinan el perfil del interés o la cuantía que van a manejar. Ahora bien, trataremos o hablaremos sobre las desventajas de los derivados financieros. Nos dicen que no existe un intermediario financiero por lo que las partes han de asumir el riesgo. Adicionalmente, nos indica que las operaciones se pueden cancelar, aunque existe el riesgo de asumir el costo por los cambios en el mercado. El uso de los derivados, generalmente cuando se habla de la cobertura, que se refiere a los hedging, a la especulación, que quiere decir la ganancia o alza a la baja del mercado. Y cuando hablamos de obtener ganancia, quiere decir que es pues el valor que adquirimos de esas ganancias. Cambiar la naturaleza de una obligación y cambiar la naturaleza de una inversión. En estos casos
pues es cuando se utilizan los derivados. Dice que porque los derivados se les considera como instrumentos de gestión de riesgo, pues se les denomina instrumentos de gestión de riesgo debido a que las empresas prefieren ceder o mitigar los riesgos dándoselos a terceros en pólizas seguros contra todo riesgo, tipificados en los derivados anteriormente enunciados. Profesor Jorge Mario, mil gracias, compañeros. Discúlpeme por mi voz, por esta indisposición de salud que tengo. Les quedo altamente agradecido. Esta información pues la he tomado del PDF suministrado por el docente. Las imágenes fueron tomadas de Google y adicionalmente algunos textos de las páginas sugeridas por el profesor. Mil gracias. Feliz noche.